Este podcast es presentado por shakiramaldonado.com, un espacio con intención a un solo clip. Tecnocar Services, tu taller de mecánica en la Bahía de Tampa con más de 13 años de experiencia. Hay marcas que nacen para vender productos y hay otras que nacen para contar historias. Mi invitada en este episodio es una orgullosa puertorriqueña, madre, esposa, creadora de la firma de joyería Aquaviva, una firma que celebra la esencia y la belleza en cada mujer. Pero detrás de cada diseño, de cada prenda, hay una historia de resiliencia y de mucha valentía. Esa valentía que le ayudó a descubrir o a redescubrir aquello que siempre estuvo dentro de ella. En este episodio conversamos sobre su trayectoria desde el mundo corporativo hasta el emprendimiento, del nacimiento de Aquaviva, de cómo impacta o cuál es el papel de la joyería en la imagen personal y de cómo las mujeres podemos reinventarnos en diferentes etapas de nuestra vida. Ella es Daimar Rivera y esto es Tu Imagen, Tu Estilo, Sin Edad. Bienvenida, Daimar, a Tu Imagen, Tu Estilo, Sin Edad. Gracias Shakira por tenerme y darme la oportunidad de estar aquí, compartir este momento contigo y felicitarte, porque este podcast realmente desde el primer día que escuché ese primer episodio dije, wow, esto va para largo, esto va a ser de bendición para muchas personas, mujeres como nosotras, porque cada uno de los episodios te pone a pensar mucho en muchas cosas, ¿no? Que de pronto que en nuestro día a día no nos damos cuenta o no simplemente no nos sentamos a analizarnos un poco más y realmente te felicito. Gracias. Te felicito por él y por la oportunidad de tenerme aquí. Gracias. Daimar, lo que dije en un principio, siempre, y es el comentario que yo escucho en líneas generales, no hay nadie que no diga eso de ti, que eres una mujer muy elegante. ¿Se nace siendo elegante? Pues mira, no creo que se nazca realmente siendo elegante. En mi caso particular, yo creo que yo crecí en un ambiente donde ver a mi mamá siempre bien vestida, con su joyería, con su maquillaje, así fuera a la tienda a comprar cualquier cosa, a mis tías, mi abuela, mi bisabuela, que aunque no la conocí, pero las historias son de que, o sea, como decimos en Puerto Rico, en perifollar hasta lo último. Y yo crecí viendo todo eso, donde de la casa no se salía si no era bien planchado, con buena ropa, no necesariamente tenía que ser cosas de marca, pero sí muy bien vestido, para ir a la iglesia, para ir a cenar, para ir donde fuera. Se salía bien, o sea, bien presentable. Y eso es sumamente importante, eso lo que dice la psicología y todo, que el ejemplo se da en casa, ¿no? Yo también, yo vengo de una familia de, la mayoría son mujeres y todas, desde mi abuela, mi mamá siempre fue una mujer que yo vi siempre muy de punta en blanco. Hoy en día también lo sigue siendo, mis abuelas, mis tías, cada una con sus gustos, pero eso de estar siempre impecables, eso lo va creando a uno y uno aprende con ese ejemplo. ¿Cómo era Daimar antes de Aquaviva? Wow, Daimar antes de Aquaviva era una persona trabajadora, podría yo decir una vida normal, de casa al trabajo, del trabajo a la casa. Te puedo decir que, bueno, hablando, ¿no? de que vivo aquí en Estados Unidos, pero igualmente era en Puerto Rico, del trabajo a la casa, y en mis tiempos libres, porque pues era soltera, hacía joyería. Siempre toda la vida, desde que tengo uso de razón de pequeña, siempre he diseñado joyería, diferentes materiales, diferentes estilos. ¿Pero lo hacías para ti o lo hacías para vender? Lo hacía para mí. En unos inicios lo hacía para mí, para mi mamá, mis amistades. Luego en la universidad comencé, era mi hobby, era mi pasatiempo y lo hacía para mí y demás. Ya cuando me gradué de la universidad, que comienzo a trabajar y demás, justo la que era mi supervisora en ese entonces,
ella hacía joyería también. Oh. Y comenzó nuevamente como ella vendía, bueno, trabajaba en un hospital, a doctores y demás, y yo comencé como que a emocionarme nuevamente, ¿no? Y hacerlo ya para vender. Pero ya trabajabas en el mundo corporativo en ese momento, ¿o no? Trabajaba en eso, yo fue en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y sí, trabajaba en un hospital. A ti se te siente el acento, pero no tan fuerte, Daimar. No tan fuerte. Cambió aquí. Ah, ¿sí? Sí, desde que vivo Me acá. Salí de la conversación, pero es que siempre me ha llamado eso la atención de ti. Desde que vivo acá en Estados Unidos, de hecho me dicen que soy de Venezuela. Siempre la primera persona que me conoce inicialmente es Venezuela. Y pero sí, eso desde que trabajo corporativo acá, donde estaba relacionada con diferentes personas de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, México, Argentina, Brasil, muy poco puertorriqueño. Entonces, mi esposo es de República Dominicana, o sea, dentro de mi entorno acá, realmente no tengo personas que yo me asocie mucho puertorriqueñas. La mayoría son colombianos o venezolanos o peruanos. Entonces, sí, mi entorno acá, sí. Es diferente. Ok, sí. Sigamos. Nos salimos porque eso fue algo que eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de ti, que no se te siente fuerte. Sí, al pasar los días, el tiempo de uno conocerte, uno no se da cuenta que eres puertorriqueña, pero es que no se te siente. Inicio, no. Sí, no se te siente fuerte ese acento. Entonces, ¿ya trabajabas en el mundo corporativo? Ya trabajaba en el hospital, entonces comencé nuevamente ya de manera de venta. Entonces ya diseñaba, siempre fue con la piedrería y demás, y me vendía a los doctores, a las doctoras y demás. Entonces ahí estuve 2 años y medio hasta que se me dio la oportunidad de migrar a los Estados Unidos, que no estaba en mis planes, nunca tuve una visión de venir a Estados Unidos a vivir. Realmente en ese momento no tenía la necesidad, había terminado mi maestría y trabajaba en el hospital, y mi mamá me dice, ¿por qué no te das la oportunidad? No sé, realmente no conseguía trabajo ya a nivel más. ¿En qué te graduaste, además? Mi maestría fue en asuntos públicos, en administración pública de recursos humanos y servicios humanos, y mi bachillerato fue en artes y en humanidades. Bueno, nada que ver. Pero lo tenía. Humanidades también tomé muchas elecciones en psicología, sociología, hacía mucho trabajo comunitario en ese entonces allá en Puerto Rico con envejecientes, lo disfrutaba mucho. Entonces tuve una mezcla, toda la parte social y de ayudar siempre estuvo dentro de mis estudios. Siempre estuvo. En ese momento, ¿ya conocías a tu esposo o no? No, a mi esposo lo conocí yo muchos años después. Y cuando ya decidí ¿verdad? Que me iba a quedar, yo había traído pues una maleta con ropa, regresé a Puerto Rico y lo que traje fueron mis ahorros de las ventas. ¿Y tus herramientas? Y mis herramientas. Y tus herramientas de joyería. Los ahorros eran de las ventas de esa joyería. Que yo ¿Y empezaste de una vez a hacer joyería aquí? No, realmente, perdóname, lo seguí como pasatiempo. Eso a mí me distraía muchísimo. ¿Y no tenía nombre? No tenía nombre. No tenía nombre. Nada, ¿cuándo nace Aquaviva? Aquaviva nace en el 2021. El 2020 y 2021. ¿En pandemia? En pandemia. What? Y Aquaviva fue muchos meses de búsqueda de nombre. Bueno, realmente sí, todo comenzó como esos tiempos, antes de la pandemia, yo estaba embarazada del niño. Cuando yo estaba embarazada del niño, que también esa es otra historia que podemos contar en algún otro momento, comenzó como esta, no digo necesidad, pero como esta intuición, yo quiero hacer algo más. ¿Qué voy a hacer yo cuando yo tenga el niño? Yo quiero estar tiempo con el niño. Porque yo trabajaba día y noche. Ahí ya yo estaba corporativo, ya llevaba unos 12 años trabajando corporativo y yo tenía horas de entrada pero no de salida. Entonces yo digo, cuando tenga el niño yo quiero tener tiempo. Ya, tus prioridades cambian, ¿no? Claro, entonces yo me acuerdo que embarazada del niño me inscribí con una universidad a nivel online para certificarme como diseñadora de joyas. Porque yo siempre he hecho joyería, pero ha sido algo que es natural, ha sido algo orgánico, porque amo, porque me gusta. Vengo también de una parte de mi familia que esa parte artística, desde pintores, poetas, o sea, esa parte artística. Y yo dije, me certifiqué como diseñadora de joyería.
Eso fue en el 2016. Qué importante eso. Mi hijo nació en el 2017 y ya de ahí, cuando mi hijo nació, pues tuve un tiempo con él y mirando las opciones, y yo seguía diseñando y hacía mis cositas para mí. Antes de eso, yo hacía y llevaba el trabajo y vendía a mis compañeras de trabajo, y siempre me decían, pero ¿por qué tú no vendes en Instagram? ¿Pero por qué tú no? Y yo no tenía redes sociales, no he sido nunca una persona de redes sociales, y no tenía nada, yo de redes sociales, no. Y así como que eso, realmente, todo el tiempo constante toda escuchando, ¿por qué no haces esto? Y yo digo, pero ¿por qué no? Claro. Nació mi hijo y estuve con él 6 meses, regresé. Pero cuando yo regreso nuevamente al área corporativa, no era lo mismo. Yo no era igual. Mis prioridades cambiaron. Ya yo no me veía en ese lugar. Yo quería estar con mi hijo. Claro. Entonces, regresé, y justo el día que comienzo, a las 2 semanas, la pandemia. Y los mandan para la casa. Nos mandan a trabajar completamente remoto. Sí. Pero con eso no hay daycare. Sí. No puedes traer a nadie para que te cuide a tu hijo o te ayude. Mi esposo trabaja de muchos años, trabaja de la casa. Yo tenía ya oficina en la casa, la comodidad de una oficina, ya eso estaba establecido. Pero no es lo mismo con el niño en la casa. Mi hijo tenía 1 año y medio, 2 años. Entonces no había daycare, no había manera de, por ejemplo, yo decir, me traigo a mi mamá a mi casa, porque no había vuelos de salida de Puerto Rico. O sea, se bloqueó todo, ¿no? Sí. Y comienzas a tener unos altos niveles de trabajo. O sea, de un 100%, un 200%, un 300%, porque todo aumenta. Y estando más en la responsabilidad de mamá, más yo sé que yo me llené de juguetes, yo me llené de libros, de cosas interactivas para mantener al niño ocupado durante el día, hasta que el niño me comenzó a llorar todo el día, todos los días. Claro, porque él necesitaba la atención de alguien, ¿no? Claro. No había una atención 100% con él. Sino por ellos no entienden. Y entonces es un encierro. Y ahí empieza la culpabilidad de mamá. Yo me empiezo a sentir como, obviamente, la presión del trabajo. Mi esposo también tenía el trabajo hasta las nubes. Claro. Y por más que siempre hemos sido muy buen equipo, yo creo que tener esa pareja, el soporte y ese estar muy centrado, ¿verdad? En eso. O sea, si mi esposo no estuviera ahí, yo no sabría lo que yo hubiera hecho. Y empieza esa culpabilidad de mamá, de no tener el tiempo suficiente, de no tener el estrés del trabajo, el estrés con el niño. Y pasaron muchas cosas. Tuve un accidente en plena pandemia. En uno de esos, me fui a caminar con el niño y con el perro. El perro se me zafó del leash y me caí. Un día me acuerdo, en la computadora, y empiezo yo a llorar, y yo siempre he sido muy fuerte. Y he sabido siempre lidiar con las situaciones difíciles, todo, pero ese día yo no podía más, ¿no? Entre el dolor, entre el esto, lo otro, y en ese momento, perdón, le digo a mi esposo, yo voy a renunciar. Pero eso fue, llorar Claro, soltaste todo ese estrés con el que venías, o sea, la caída, el niño llorando todos los días, todo el dolor, lo que tú dices, que te subió el trabajo al 200%. Porque nosotros no esperábamos que eso fuese tan largo. Claro. Esto es algo pasajero, de 1 mes, 2 meses, y regresamos a la vida normal. Pero yo creo que en el caso de ustedes, disculpa, en el caso de ustedes, no vamos a decir cuál era el trabajo, pero conozco personas que trabajaban en el mismo sitio que tú. Yo siento, porque lo viví de cerca con esa persona, que pensaban que como ustedes estaban en la casa, les duplicaban el trabajo y como que atiende a la hora que sea, ¿sabes? Como sí, que era lo que le llaman el micromanagement, ¿no? No en todo es igual. Pero sí, claro, lo que yo hacía era muy arriesgado. Sí. Se manejaba mucho dinero, son inversiones, eran clientes, que, el impacto era en todo, a nivel mundial. Entonces, no éramos nosotros nada más. Y obviamente, en la parte de riesgo,
teníamos que estar más al pendiente, ¿no? Por cualquier pérdida millonaria. Más en ese tiempo, ¿no? Más en ese tiempo, ¿no? Se magnificaba todo. Exactamente. Y sí, o sea, llegó un punto que yo decía, no más. Entonces yo digo, bueno, y me acuerdo, hablé con mi jefe, porque ya yo estaba, y me dijo, no, pero vete de disability, o sea, si tú estás tan, y yo digo, no, porque, pero me di cuenta, ellos no en ese momento, no te daban nada de disability, o sea, en el trabajo no tenía ese support para eso en particular. Yo llegué a hablar hasta con una psicóloga y ella me dijo, yo te lleno los papeles porque tú no estás en condiciones de seguir trabajando así. Pero yo le digo a mi esposo, no. Me voy. Cuando yo vaya a mi cita médica y me verifiquen qué es lo que yo tengo ahí, yo tomo una decisión. Preciso, se dio todo lo de la cita médica y demás, y el médico tan pronto me vio, un médico que quiero muchísimo, llevo muchos años con él y de los que te ven y saben lo que tú tienes, me dicen, eso ni con terapia ni con nada te va de esto, yo creo que va a ser cirugía, te voy a enviar a un especialista. Y yo no lo vi de manera negativa, yo lo vi positivo. Como una señal. Eso fue para mí un relief. Y preciso, tan pronto me vio el especialista, me dice, perdiste el tendón del dedo. Y hay una cirugía, es ambulatoria, pero es una cirugía, te tienes que ir en disability. Y ese con el niño chiquito. Con el niño pequeño. ¿Qué mano era? La derecha, que era otra. Ya yo había comenzado con lo de Aquaviva. Ya Aquaviva había comenzado más o menos informalmente. Ya se llamaba Aquaviva. Ya se llamaba Aquaviva informalmente en redes sociales. Yo estaba en el pleno aprendizaje. Pero llegando al nombre, fueron unos 3 meses o más buscando aquí, buscando allá. Yo realmente quería como un nombre con el nombre de mi hijo y mío, pero ya todo registro, pues mi foco era registrarlo y todo lo demás. Ya estaban registrados legalmente y todo, entonces no podía utilizar la combinación que yo tenía. Pero yo tengo un Excel, una lista de todos los nombres. Y por alguna razón yo el Aqua lo había visto en algún momento. Y a mí como que se me quedó resonando ese nombre. Me puse a investigar de dónde provenía, qué significaba y todo ese tipo de cosas. ¿Qué significa? Aqua significa, bueno, tiene varios significados. Yo le di mi propio significado, pero en África, en una comunidad que se llama Ghana, y en otras áreas creo que de África, a la mujer, las niñas que nacen un miércoles, le ponen Aqua. Y le ponen otro nombre, Aqua. Y pues me pareció como interesante, ¿no? Al final yo soy mujer, no nací un miércoles, salió que nací sábado, no miércoles, pero a mí me llamó mucho la atención, no sé. Te hizo feeling, me hizo un clic, te resonó. Y Viva, dándole un poquito de vuelta a la historia, antes de yo tener a mi hijo, yo tuve 2 pérdidas de embarazo. Y fueron embarazos ectópicos. Yo estuve en un tratamiento por muchos años tratando de quedar embarazada. Todo salía bien. Me hacían exámenes y demás. Y el médico especialista me decía, tú lo que tienes es que relajarte. Tú estás bien. Mi esposo está bien. O sea, todos estábamos bien. Lo que tienes que relajarte. En su momento va a llegar. Y ya yo estaba ya en conversaciones con mi esposo y adoptamos o in vitro. Y cuando estábamos sentados ahí con el médico, me habían dado todos los costos, cómo era el proceso, todo perfecto. Salimos de la oficina, nos fuimos en un road trip. Íbamos en un road trip, mi mamá vino de Puerto Rico, nos fuimos en un road trip, yo estaba embarazada. Yo no sabía. Y cuando llego, ¿verdad? Que ya me hago los exámenes de rutina porque tenía que ir cada mes al médico, literalmente. Y entonces pues ahí salió embarazada. Pero antes de eso sí tuve 2 pérdidas que fueron muy fuertes, porque una de ellas fue una cosa horrible. Terminé en el hospital, terminé con cirugía, me tuvieron que cortar una parte de la trompa. Pues, mi hijo nació del lado derecho. Y pues mi hijo es un niño arcoíris. Y después de análisis, después de que ya yo pude decir sí, tengo a mi hijo y demás, y analizando todo mi proceso antes de tenerlo a él, yo me sentí como viva. Yo me sentí como que volví a nacer. Y de ahí es que viene el Viva. Y lo juntaste. Lo junté y lo puse a votación entre personas conocidas y siempre salía Aquaviva. Mi esposo decía, de maneja Aquaviva.
Pero queda bonita la combinación. Queda entonces, muy linda la combinación. Si era separado, si era junto. Y quedó Aquaviva. Entonces yo me identifiqué mucho con ese nombre. Y es un nombre fácil de recordar. Sí, que es tan importante cuando creamos una marca, ¿no? No, tú tienes que mirar todo, que si el registro, que si las personas... Entonces estamos en Estados Unidos, el americano lo puede pronunciar. Exactamente. Que se pronuncie bien en pero español. Pero también quería que fuera algo diferente, algo único, algo que las personas se recuerden del nombre. Y pues sí, quedó Aquaviva, comencé todo el proceso de registro y pues, ¿verdad? Todo lo que es Aquaviva. En algún momento tú me dijiste que, o leí, no sé si me lo dijiste tú o lo leí en algún momento, que Aquaviva era una joyería con propósito. Sí. Cuando yo comencé, como te digo, yo no tenía idea de nada de esto de e-commerce, redes sociales, pero yo tenía... todo como esos sentimientos, todo ese tiempo mío, el yo crear joyas, el yo sentarme a crear una joya, para mí eso es una relajación, para mí eso es una meditación. Y lo disfruto muchísimo. Yo puedo estar horas y horas y horas y para mí fuera de mi oficina, de mi estudio, no está surgiendo nada más. Y uno cree, eso lo aprendí cuando grabé el episodio con Gaby, que se activan un montón de neuronas cuando trabajamos con las manos. Esa mente va oh my God, uno cree que uno no está haciendo, no es que no está haciendo nada, sino que está simplemente trabajando con tus manos. No. Pero resulta que eso a nivel neuronal te está activando un montón de... Toda la creatividad. Eso lo aprendí con él. Todas las ideas, yo no era de, por ejemplo, sentarme y dibujar la pieza que quería diseñar y mucho menos cuáles eran las piedras que quería utilizar. No, eso lo fui ajustando con el tiempo. Con la experiencia. Con la experiencia. Yo simplemente me sentaba, tengo esta piedra, lo juntaba, miraba y lo hacía, lo creaba. Pero entonces eso me daba pie para, ok, entonces ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y así sucesivamente. Fueron muchos tratar y errores, ¿verdad? Claro. En términos, más que todo en la joyería, los materiales y todo lo demás. Y aquí, por increíble que parezca, cuesta mucho conseguir buenos materiales para la joyería, ¿cierto? Sí. Conozco otras personas que también se dedican a eso. Y me han dicho que es muy difícil conseguir que si el hilo, que si no sé qué, o sea, productos de muy buena calidad, ¿no? Sí, ya cuando uno va aprendiendo un poco, vas conociendo, te vas envolviendo un poco más y claro, tienes que hacer, ¿verdad?, tu investigación. A mí me fascina, me encanta y es mi método. Y pues agradecida que aquí en la Florida porque no había antes, al menos cuando yo comencé, no como ahora, donde lo que le llaman los gem shows, ¿no? Que vienen diferentes suplidores, manufacturers, y lo abren, algunos son al público, otros tienes que tener tu certificación, porque es al por mayor, y tienes que tener su certificación de poder vender, y tienes que tener, y tu compañía y todo. Y yo voy a uno en Orlando, estoy en mi lista de que quiero ir al de Tucson, Arizona, que es uno de los más grandes en los Estados Unidos. En Arizona se dan mucho este tipo de eventos. Sí, y son inmensos, son de días, o sea, son de igual que los de la ropa. Sí, y pues yo voy a los gem shows y pues ya tengo obviamente mis conexiones con suplidores, hay unos de la India, otros de México, que están establecidos en Estados Unidos, en California, en Texas, North Carolina. Tenemos que hacer un episodio de hablar de eso porque que las personas puedan saber dónde comprar, porque hay gusto para todo, o sea, el hecho de que puedas dar ese tipo de información no quiere decir que... No, que eso está, y es el público. Información pública. Lo encontré yo haciendo búsqueda en Google. Y empecé, ¿verdad?, a encontrar y es ahí donde yo busco mi piedrería, porque... por lo mismo, por el tema de la calidad. Hay piedras que son pintadas. Ese no es mi estilo, no es lo que yo proveo a mis clientes, no es con lo que yo diseño. Entonces a mí me gusta la piedra natural, real. ¿Qué es lo que tú quieres que la mujer sienta cuando se pone una joya de Aquaviva? Mira, yo creo que primordialmente el identificarte con esa pieza, ¿no? Porque escucho mucho, yo que participo en mercados también localmente, puedo tener esa conversación con diferentes personas también y saber sus gustos.
y lo que están buscando. Y sí me he dado mucho cuenta de que las personas no saben. No saben lo que están comprando. No saben lo que están comprando. Eso pasa mucho. Porque no están acostumbrados a lo trending. Ajá. ¿No? Amada en China. Sí, a lo que tiene todo el mundo, como digo yo. Entonces, cuando ya uno tiene la oportunidad de hablarle un poquito más de dónde proviene, de cómo se hace, de lo que están mirando o que desean comprar, su cara cambia. Sí. Y es impresionante. Entonces, para mí es esa esencia. Es lo mismo que yo porque hay días que yo no me quiero poner nada. A mí me encanta lo grande, los bots, pero también me gusta lo sencillo. O sea, yo no tengo problemas de utilizar ningún estilo particular. Yo me voy más con como yo me siento en ese día. Si yo me siento hoy que voy a conquistar el mundo y quiero salir por ahí con todo puesto, yo me visto tal cual. Y eso se transmite, eso siempre le digo yo a mis asesoradas, como tú te vistas, te sientas, eso es lo que vas a transmitir. Eso es lo que vas Por a transmitir. eso es tan importante conocer quiénes somos a la hora de vestirnos, porque si seguimos tendencias y seguimos comprarnos esta blusa porque el polka dot que hoy en día está tan de verdad, te lo estás poniendo porque te gusta o porque sencillamente se lo estás viendo a todo el mundo. Porque si te lo estás poniendo porque se lo estás viendo a todo el mundo, no vas a lucir bien. No vas a lucir, a ti te tiene que gustar. Porque estás fuera de ti, no estás siendo una persona auténtica. Totalmente. ¿No? Entonces eso es lo que Aquaviva busca transmitir, ¿no? Esa autenticidad de cada persona, que somos muy individuales, pero que cuando tú tengas esa pieza y tú te la pongas, tú te sientas bien, te sientas que eres tú, totalmente. que muestre la esencia que tú eres. Daimar, ¿cómo crees tú o qué papel juegan, desde tu punto de vista, las joyas o los accesorios en la imagen personal de cada mujer? Todo, completamente. O sea, tú puedes salir, como digo yo, y a veces uno de los ejemplos que utilizo con las clientas cuando estoy así en el mercado local, yo le digo, tú puedes ponerte un t-shirt plain, sin nada, absolutamente nada, ponte un collar. Un collar o unos aretes bien ya, un statement piece, y tú verás la diferencia. Total. O sea, es el complemento, es un complemento y no es lo mismo tú salir en unos jeans y en una t-shirt y ponerte unos tenis que ponerte lo mismo, te pones una chaqueta, te pones unos accesorios, o sea, cambia completamente tu imagen, de pronto de verte, pues, a mí no me gusta utilizar la palabra simple, pero de verte como que del montón me vestí como que para cumplir. Así es. Cuando tú sales por esa puerta, al tú verte, tú dices, wow, qué diferencia. Y lo mismo pasa con maquillaje, lo mismo pasa con muchas cosas. Sí, totalmente. Es que un accesorio, un par de zapatos, y hablamos de accesorios en líneas generales, un par de zarcillos, una buena correa, cinturón, lo que sea, un par de zapatos, todo eso te puede transformar totalmente. Hay un estudio que hicieron, lo que a mí más me llamó la atención es que dice que si tú vas a tener una reunión de negocios muy, muy importante, es bueno colocarse un statement piece, sea unos buenos aretes, unos buenos anillos, porque eso centra a la persona con la que estás hablando en ti. La persona no pierde el foco, porque está siempre pendiente mirando lo que tú tienes. Y lo obliga a mantener el foco en ti. Entonces imagínate lo importante que es. Igual con los colores que utilizas también. Bueno, sí, eso es otro tema muy, muy importante. Eso es otro tema. Que uno cree que no influye, pero sí influye. Entonces, sí, utilizar accesorios de líneas generales puede transformar totalmente un look, y si lo usas con propósito y con intención y sabiendo qué es lo que tú estás utilizando, hace totalmente la diferencia. Sí, es completamente, o sea, es un cambio emocional. Totalmente. Es un cambio total, definitivamente. Por eso hacen estas
que a veces estos programas de televisión y hacen esas transformaciones y llegan estas mujeres que dedicadas completamente a la vida, a ser madre y no se autocuidan, ¿no? Y cuando le hacen esas transformaciones, la cantidad de años que se quitan de encima. Totalmente. Es lo mismo, o sea, no hablando, ¿verdad?, de edad ni de años, pero definitivamente los accesorios te dan no simplemente ese toque o ese empoderamiento, o es más tú, es más tu esencia, es más lo que tú tu representas, que es lo que transmites. Totalmente. También está, bueno, porque eso nos llevaría a otro episodio, pero hay que saberlos también usar. O sea, no te puedes desenfocar, porque también el exceso y la falta de congruencia en el tipo de accesorios que utilices. O sea, no es que te vas a poner unos, no sé, unos zarcillos, unos aretes gigantes con un collar tan grande como lo otro, porque entonces te estás perdiendo tú, y no es la idea a la hora de utilizar los accesorios. A propósito de esto, se me ocurre preguntarte, ¿cuál es el error más común que tú ves en las mujeres a la hora de utilizar accesorios? He visto mucho los colores. He visto mucho colores que de pronto no van, como que no hacen match una cosa con otra. Y está bien, porque hay personas que les gusta lo diferente. Déjame decirte algo. La mayoría de las mujeres pasamos años arreglándonos sin entender realmente qué nos representa o qué nos favorece, o por qué esas prendas no nos hacen lucir realmente como nosotras queremos lucir. Y no se trata de dinero, ni tampoco de marcas, y mucho menos de seguir tendencias. Tiene que ver en aprender a vernos de otra manera. Por eso creé mi página web, un espacio donde vas a encontrar mis ebooks, talleres, artículos en el blog, prendas y piezas muy especiales que nos harán lucir muchísimo mejor. Porque la imagen correcta no es la que nos disfraza, es la que nos acerca a lo que realmente somos. Por eso te espero en mi página web shakiramaldonado.com, un espacio con intención a un solo clic. Pero tú tienes que también saber tiene que haber cómo utilizarlo. Y también el estilo de ropa que utilizas, de blusas que utilizas. Por ejemplo, si yo tengo esto acá. Yo le dañé el broche que traía, señores, yo le dañé el broche. Si tienes esto totalmente cubierto, pues obviamente, y también, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, un print que llama un poquito la atención. Entonces, tú no quieres seguir llamando la atención con unos accesorios sumamente grandes. ¿Sabes? Yo te puedo decir, Daimal, yo me voy a autocontestar esa pregunta, que hay un tema que a mí me incomoda mucho cuando veo a las personas con accesorios, y es que utilizan una t-shirt, entonces se ponen estos collares largos hasta acá, y entonces tienen una piedra aquí. O sea, eso pierde. Bueno, aparte de eso, que yo realmente no soy mucho de utilizar, no soy amiga de utilizar collares tan largos, porque siento que se pierden en la persona, ¿no? Esos tienen su estilo de ropa particular. Sí. Para que pueda realmente hacer ese statement. Pero es que el collar, o por lo menos hacerlo como layering. Exactamente, porque es que el collar, un dije, debería lucirse a la altura más o menos más allá de los senos, porque más allá que puedes estar luciendo, o sea, se pierde el collar. O sea, como que no te luce. Sí, tendrías que incluirle más collares para que entonces haga como un layer. Ajá, exacto. A mí eso es el error más común que yo veo. Los colores, yo diría que sí. Y hoy en día que uno puede mezclar no solamente colores, sino puedes mezclar materiales. Ya, por ejemplo, aquel mito de que no podemos utilizar el dorado y el plateado juntos, eso no existe. Yo soy fanática número 1 de utilizar, de mezclar, por lo menos, bonito. Y con el tema de los colores, como la ropa igual, hay que saber mezclar, o sea, o como cuando mezclamos estampados, ¿no? Tiene que haber una congruencia, tiene que haber un color en común dentro de esa joyería para que te pueda lucir bonito, ¿no?
Y que usualmente es por ejemplo, en estampado, que diste el ejemplo, el color minoritario dentro del estampado, si tú quieres utilizar una joyería, entonces tendrías que utilizar el color minoritario, totalmente, no el mayoritario, porque entonces se pierde. Se pierde totalmente. Eso es un arte, definitivamente es un arte. Pero por eso existimos nosotras, ¿verdad? para guiar a... Es un proceso de también, como digo yo, el mindset de la persona, ¿verdad? Y nosotros, las mujeres, yo creo que los hombres también en su momento, pero más que todo las mujeres que estamos en este mundo de moda y de que nos gusta siempre estar bien y sentirnos y vestirnos bien, nosotros estamos en unas etapas, unos procesos cambiantes. Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no soy la misma, ni me he visto igual que hace 10, 12 años atrás, ¿no? Donde los gustos eran diferentes. Entonces uno se va acoplando a tu cuerpo, cambia. Tus gustos cambian, todo cambia, entonces prioridades cambian. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso estoy en un punto donde menos es más. Menos es más, pero siempre con mi joyería. Claro. Pero sí, o sea, yo cada cierto tiempo entro a mi closet, ok, esto no me lo pongo, esto no lo utilizo, no me identifico más con esta pieza, para afuera. Y estoy siendo más consciente al momento de comprar, que yo creo que eso es algo que aprendí de ti. Importantísimo. Y lo he ido poco a poco incorporando en mi rutina, en mi vida, y me hace sentir bien. Porque primero no gasto el dinero así que just because, porque a mí me gusta comprar con intención. A mí me gusta la ropa, me encantan los zapatos, las carteras, o sea, yo soy... Pero ya no es lo mismo como Totalmente. Antes. No es lo mismo como antes, porque antes uno siente, o sea, uno pues por el ojo, ¿no? Pero eso es parte de la madurez, no hablemos de edad, sino de la madurez al entendernos qué es lo que realmente nos funciona. Sí. Eso es parte de eso, o sea, no estar comprando por comprar. Totalmente. Y en el caso de nosotras, que nos gustan los zapatos, yo soy fanática número 1 de los zapatos. O sea, yo puedo tener cualquier cantidad de zapatos, me gustan. Y puedo pasar soy amante de los tacones. Bueno, quien me conoce sabe que yo ando en taconada todo el tiempo. Yo puedo pasar de un taco muy, muy alto a unos tenis. O sea, a mí me gustan los zapatos en general. Pero eso también implica que yo cada cierto tiempo tengo que estar saliendo de zapatos. Porque ya que el zapato que yo sé que no me estoy poniendo muy seguido, y miren que yo me pongo tacones, o sea, yo sí los uso, yo me los disfruto. Y si yo veo que ya un zapato no me lo he puesto más de una vez, para afuera. O sea, eso forma parte de la madurez. En otro tiempo a lo mejor hubiese dicho, ¿qué? Mi muerto me va a salir sacada de esos zapatos. O sea, se quedan ahí hasta que se dañen. Sí, hasta que tú no le ves la piel que se está, ya, olvídate, ya no dan para más, pero sí. ¿Hubo algún momento, David, en que dudaste de que tu joyería fuese... Sí. Definitivo, sí. Yo creo que cuando uno está en los comienzos, que estás aprendiendo, te está saliendo también de tu zona de confort, ¿no? De esa estabilidad, y te arriesgas, o sea, ahí vienen todas las dudas de que si eres capaz de hacerlo, que si eres capaz de aprender lo que... Imagen es hoy día, donde todo es tan cambiante, pero hoy aprendes una cosa y ya mañana cambió. Todos los comentarios negativos que uno se consigue por allí, o sean muchos o pocos, uno se los toma como que uno escuchando eso, ¿sabes? Ese es el diablito que te está hablando aquí. Y comienzas entonces a escuchar las experiencias de otras personas. Entonces como que las vas adaptando cuando no debería, definitivo. O sea, el que me diga que no, miente, ¿no? Sí, es un proceso constante de aprendizaje. Totalmente. Es un, como digo yo, un trial and error. Totalmente. Y de ahí es que uno va aprendiendo y vas, ¿verdad? Mejorando con el tiempo. O sea, lo que yo diseñé cuando salió Aquaviva no es nada con lo que yo diseño el día de hoy. Parte de la madurez que hablamos. Porque aparte de eso, tú vas conociendo la necesidad del cliente, porque al fin y al cabo, y lo que le gusta, es para ellos que tú estás diseñando. Claro, tú te tienes que identificar con lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque yo no voy a diseñar algo con lo que yo no me pondría, por ejemplo. Claro. ¿Entiendes? Porque no sería ni justo para mí ni justo para mi cliente, ¿no?
no es vender por vender. A mí me ha tocado, ahorita que hablaste de que todo es un proceso, de que no es vender por vender. Yo he tenido la fortuna de comprarte tu joyería y algo que a mí me gusta mucho de tu joyería, no solamente por lo que yo te he comprado, sino porque he visto a otros, es la presentación de tu joyería. A mí me encanta esa bolsita donde tú la das, o sea, es muy linda y eso forma parte de una marca. Sí. Yo te lo digo porque también he visto personas que, o sea, venden por vender, ¿no? O sea, por eso se me ocurre, me vino a la mente la forma en que tú presentas tu joyería, que haces de tu joyería toda una experiencia, desde el momento en que la compras hasta que, de que la vendes hasta que el cliente se la lleva. Y eso es tan importante, ¿no? Sí, eso es sumamente importante, crear esa experiencia, pues también, aparte de experiencia, es la confiabilidad y lo serio que es, ¿verdad? El emprendimiento, tu negocio, claro, cuando tú estás comenzando, mi empaque no era igual Pues, cuando yo comencé a como es ahora, ¿no? Uno, es también tu marca va desarrollándose contigo, eso es a la par. Y eso es un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de educación. Yo fomento muchísimo todo aquel que viene y me pregunta, ¿verdad, Daymar? Si tú le preguntas a la Daymar de hace 5 años atrás, que cuando comenzó Aquaviva ya oficialmente, yo me hubiera educado mucho más antes de tomar todas las decisiones que yo tomé de un principio. Yo me eduqué creando una página web. Yo te sé hacer una página web porque yo me eduqué crear una página web, hacer advertising. Y eso es algo cambiante también, entonces uno tiene que estar también. Es tan importante eso que dices, que hay pero que la educación es primordial. Clave. Antes de comenzar, antes de invertir, antes de hacer cualquier cosa, y estar constantemente educándote. Sí. Yo recuerdo que yo también me he educado mucho. Yo no he tomado esto de la moda, de la asesoría solamente por hobby. Yo me he educado mucho. Y hubo un momento en que yo hice una certificación en historia de la moda. Y yo le comenté a una persona que estaba haciendo esa certificación. Y la respuesta de esa persona fue, vas a estudiar historia de la moda. Si eso lo consigues en Google. Y yo me quedé o YouTube. Oh my God, yo me quedé así como que, ¿en serio? ¿En serio las personas creen que educarse es buscar en Google No. Y eso pasa hoy en día muchísimo? O sea, imagen en el ramo donde nosotras estamos, que es la imagen, la moda y todo eso. Todo el mundo quiere saber de moda, todo el mundo quiere saber de accesorios, todo el mundo quiere saber de zapatos, todo el mundo, y es un tema que eso está muy saturado. Sí. Ayer justo lo hablaba que llegó un momento en que yo me sentí como que con ese síndrome del impostor, ¿sabes? Sí, eso. Sin saber si yo estaba en el camino correcto, porque veía tantas cuentas de eso, o veo tantas personas que dicen hacer algo, pero lo hacen de manera empírica y no lo hacen porque se están educando. Entonces, eso al final, eso no tiene... Creo que no llegan muy lejos. No, si no hay educación detrás, no llegan lejos. No, eso te ayuda en muchos aspectos, incluso a abrirte puertas. Y yo siempre, el que me pregunta, o sea, que estamos rodeados de tantas mujeres, ¿verdad? En diferentes niveles de proceso de emprendimiento, pero el que viene a mí y me pregunta, lo primero que yo le digo, antes de invertir, antes de hacer esto, edúcate. Edúcate en esto y lo otro. Porque es lo que te va a dar a ti las herramientas para tomar buenas decisiones. Y mirar que realmente tú eso es lo que tú quieres hacer. Que al final es lo más importante. Los recursos los hay. Si yo pregunto, bueno, de aquí a muchos años, yo no hice de pronto ¿verdad? Esa búsqueda, yo me hubiera ahorrado la cantidad de dinero que tú no quieres imaginar. Los recursos hay, y hay muchos recursos, y hoy y día la facilidad. Las facilidades. Hoy día el emprendimiento es un tema grande. Y cada vez más compañías, más organizaciones sin fines de lucro están impulsando a pequeños negocios.
a emprendimientos que con una idea los llevan a crecer grandemente. Tú trabajas con una comunidad que se dedica a eso, ¿no? Yo soy miembro de una comunidad que siempre la refiero muchísimo, porque a diferencia de otras organizaciones sin fines de lucro, que hay muchísimas, ellos sí se enfocan en la comunidad. Cuéntanos un poquito de ellos, ¿cómo es su nombre? Bueno, yo soy de Enterprising Latina, no pagado. Yo llegué a Enterprising Latina por tema de negocio, para un curso de business plan y todo lo que tiene que ver con negocio, educarme. Y entre otras educaciones y demás, tienen muchísimos programas, han crecido muchísimo. Y ahí fue que yo realmente abrí los ojos y yo digo, porque yo no los conocía antes. Porque llevaba muchos años, como 11 años, cerca de mi casa. Y porque yo no los conocía antes. O sea, desde registro, de guiarte desde tu idea hasta, o sea, todo. Y es gratuito. Imagínate. O sea, para la comunidad, si tienes que ser miembro y demás, pero los recursos que ellos ofrecen y el conocimiento que tienen las personas que te ofrecen los talleres, que te ofrecen, y no nada más, bueno, para diferentes tipos de negocio, construcción, comida, es increíble. Y esa conexión con la comunidad que tienen y se ve muy auténtico, muy genuino, ¿verdad? El ayuda. Y yo digo, wow. Y cuando uno consigue esas comunidades que lo que están haciendo es educarte, uno se queda ahí pegado y ves la diferencia. Y es educarte, no simplemente tú ir un día, o sea, son cursos que son a veces hasta de 3 meses, que tú estás constantemente yendo, te estás educando, te das una certificación al final, pero más allá de eso es el conocimiento, que es o sea, como siempre me dijo mi mamá, lo que tú estudies, tus conocimientos nadie te lo va a quitar en la vida. Así es. Entonces, tú ves cómo lo pones en práctica. Yo, por ejemplo, soy, adicional a ser asesora de imagen, yo soy coach de imagen. Yo no digo que soy coach de imagen porque no me gusta aplicar, no es que no me gusta aplicar, sino que no es algo a lo que yo le quiero sacar provecho. Lo que hago es que tengo todo ese conocimiento y sé cómo manejar a las personas desde el punto de vista del coaching a la hora de la imagen, porque tiene todo su arte. Pero entonces eso lo utilizo como educación, no como un título más, ¿sabes? Entonces, al final, todo lo que nos hagamos para educarnos va a ser una base pero excelente para nosotros. Y lo que dices tú, nos diferencia. Sí. Nos diferencia. No digan, mire, yo soy, no sé, coach de nutrición. Si usted no se ha formado, fórmese. Busquen personas que sepan. Yo, en el caso de nosotras, sabemos, o en mi caso, entiendo que hay mucha gente que le gusta la moda, se viste de forma preciosa, espectacular, empíricamente, pero eso no le da la autoridad a esa persona para decirte qué es aquello que te puede servir para lucir muchísimo mejor, para utilizar tu herramienta tu imagen como una herramienta de trabajo. Y hoy en día no podemos dejar de pensar de que todo es demasiado visual. Todo lo que vemos, todo lo que ven, vende. Todo lo que se muestra, se vende. Entonces, utilicen la imagen de una manera que los pueda ayudar a impulsarse. No, y no comparar, no compararse. No puede compararse. Porque nosotros somos personas muy individuales. Entonces, yo lo decía en uno de mis episodios. Esa constante comparación con esta persona, la otra persona, realmente tampoco... No, yo lo decía en uno de los episodios, o sea, esa persona que tú estás viendo en redes sociales, esa persona que está ahí en las redes sociales, no tiene el mismo estilo de vida que tú, no tiene el mismo cuerpo que tú, no tiene las mismas necesidades que tú. Entonces, eso hace muchísimo la diferencia. Muchísimo. Y por de ahí vienen aquellas frustraciones de porque cuando lo compras y te llega, porque yo no me veo como esa persona. Porque sencillamente tú no eres ella. Ni ella eres tú. O sea, que te sirva de inspiración, perfecto. Pero no traten de imitar a esa persona porque no es igual que tú. Y déjense guiar por las personas que están formadas en eso.
sea en mi caso como una asesora de imagen, sea, yo ni siquiera sabía que te podías formar en joyería. O sea, miren la diferencia. Ahora, vayan a ver el Instagram de Aqua en comparación con otro que lo hace de manera empírica. Seguramente va a haber diferencia porque está formada, se educó, se preparó para que su firma fuera el éxito que es, y lo es, ¿no? Bueno, aquí nos podemos quedar sentadas hablando, porque ya entramos un poco más a profundidad y hablamos de algo que nos gusta muchísimo a las dos, que es la moda, todo este mundo y creo que tenemos la misma visión de la moda. La moda va mucho más allá de aquello de lo que te pones. Sí. Entonces, cuando entendemos eso, todo cambia a la hora de vestirnos. Vamos a entrar en la recta final. Hay unas preguntas que yo le hago a todas mis entrevistadas. Son preguntas estándar. Yo después, no sé, creo que voy a hacer una recopilación de todas, a ver quién respondió no mejor, sino más certero, exacto, porque obviamente cada una tiene su percepción de estas preguntas. ¿Cómo describirías tu estilo en 3 palabras? Oh, wow. Sí, yo te podría decir con esencia, auténtico y fluido. Oye, creo que alguien ya me dijo lo del fluido. Voy a tener que a estudiar eso, a ver cómo es eso. Tu imagen de hoy en día, ¿refleja quién eres? Sí. Es importante. Y seguimos en evolución. Yo creo que eso es una evolución constante, pero hoy día yo te puedo decir, sí, yo me siento bien, y evolucionamos. Y aquello que dijimos que nunca nos íbamos a poner, de repente ahorita en este momento de la vida, sí nos los ponemos. Sí, no, definitivo. Yo, por ejemplo, en términos de ropa y de colores y gustos, siempre he sido muy neutral, muy de colores neutrales, muy de colores tierras. Y ya estoy saliendo como un poco, ¿no? A diversificar, porque aunque me gustan, pero en su momento no me veía como yo. A ti te deben quedar lindos los colores vivos. Sí, entonces eso es algo que también estoy implementando, ¿no? Atreverme a salir de tu zona de confort. Salir de mi zona de confort, en todos los aspectos, realmente. Perfecto, eso es, y en la imagen eso te influye en otros aspectos de tu vida. ¿Hubo un momento de tu vida que marcó tu forma de vestir? Te podría decir, no realmente. Yo sí, como que sí, siempre he sido, o sea, si tú preguntas a personas bien allegadas a mí, que me conocen bien, yo siempre he sido la persona bien vestida de la fiesta. No. Yo siempre he sido la persona en punta en blanco de una fiesta. Por ejemplo, cuando estabas en el mundo corporativo, ¿cómo era tu forma de vestir? Bueno, ¿Era muy rígido? Rígido. Claro, era formal, ¿no? Sí. Ahora que mencionas, sí. Claro, bien vestida, bien formal. Al yo salir del área corporativa, sí te puedo decir que me ha costado sacar esa rigidez. Cambiar un poco, ¿no? Y hay veces que sí me he visto y me veo y digo, y parece como si fuera a trabajar. Me siento bien, no sé si es porque me da como poder, me da como seriedad, me da, pero ya estoy alineándome más a lo más simple, lo más relajado, pero que de igual manera yo me vea bien y me sienta bien conmigo misma. Pero sí, me ha costado salir de esa rigidez. Sí, y de hecho, lo hablamos anteriormente cuando estuve contigo en el Closet Detox, porque cuando yo, claro, miré mi closet, toda mi ropa era corporativa. Era igualita. Era igual, el azul, el negro, el blanco, la misma camisa, diferentes colores, pero todo era para ese ambiente, ¿no? Sí. Corporativo. Y a veces voy a reuniones o a networking events que son más relajados y tú me ves a mí, o sea, con mi chaqueta, yo me siento bien. Pero digo, wow, o sea. Pero es que es lo que tú dices, ese tipo de vestimenta nos empodera. Yo soy mucho de utilizar blazer,
trato de no utilizar siempre los blazers de una forma muy rígida. Exacto. Por lo menos ayer yo cargaba una bermuda de jean y me puse un blazer. Entonces es como romper aquella historia de que el blazer es corporativo, corporativo, ¿no? Sí, ya hay muchísimas maneras de cómo utilizarlos totalmente, y ajustarlos a tu día a día. Sí, sin duda. ¿Qué accesorio te pones hoy en día y dices, soy poderosa? Soy la que manda aquí, quítense que llegué. Pues mira, los collares, bueno, más que todos los collares grandes, así que bien chunky, bien chunky. Y hoy en día están, pero... Sí, y a mí me gustan todo tipo, o sea, estilos, largos, cortos, o sea, yo me pongo, depende del mood en el que me encuentre, ¿verdad? Pero cuando yo me pongo algo chunky, es como que prepárense que ahí voy yo. Llegué. A mí me gusta, hoy no me puse porque la camisa no se prestaba para eso, aunque viéndolo bien como que debería haberme las puesto, pero a mí me encantan muchas pulseras. A mí también. Yo soy así, y que suene, taca. Sí, yo soy igual, yo soy igual, y eso también me ayuda también con los clientes que a veces tienen como esa percepción de que algo simple, entonces cuando yo le doy las opciones, pero mira, si te gusta yo siempre le digo, debes de tener en tu casa, porque como no es vender por vender, sino darle las opciones con lo que ya tienen también en su hogar. Sí, pero eso va y entonces, pero tú siempre le ves como la reacción, como que, ay, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tú ves que es porque simplemente no se han sacado el tiempo de ir un poquito más allá, ¿no? Y jugar con lo que ya tienen. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Tu imagen te ha abierto puertas? Sí. Importante, ¿verdad? Muchas. Esa primera impresión. Esa primera impresión, yo digo que tú representas tu marca, pero también te representas tú, tu forma de ser, de quién tú eres, de tus valores. Entonces, para mí es importante el momento de que yo voy a un lugar y generar esa confianza. Generar esa confianza. A mí tú no me vas a ver en pijama, ni en short, ni con mi marca. No. O sea, nunca me vas a ver de esa manera. Y yo creo que eso es lo que la gente también conoce de mí. Que yo siempre, como tú dices, una mujer elegante, pero es que porque yo siempre, o sea, ayer estaba en un meeting y lo primero, todo el mundo me decía lo mismo. O sea, es que ella siempre está bien vestida. Yo siempre estaba en un traje casual, con mis collares, con mis sandalias, bien maquillada, pero estaba súper casual. Sí. Pero todo el mundo me dice lo mismo. Entonces, es la imagen, porque es que mi joyería también representa eso, me representa a mí. Pero es como tú te sientes también. Yo siento 100% que es como tú te sientes. Esa forma en que me vestí, me siento bella, me voy a poner mis cosas, me siento bella, ¿sabes? Creo que eso también de eso. Sí. Y la última pregunta, ¿tacones o sneakers? Dime la verdad, yo sé que tú tienes ahorita una condición, pero si no tuvieses esa condición, ¿tacones o sneakers? Tacones, sí. Sí, esta es de las mías. 100% tacones, sí. Esta es de las mías. Bueno, llegamos al final, Dai. Nosotras pudiésemos quedarnos aquí, como ya dijimos, hablando. El podcast pudiera durar, no sé, 3 horas seguidas, sí. Porque hablamos estamos como que en la misma sintonía y eso es sumamente importante. Tú eres fiel imagen de que el estilo se construye con el paso del tiempo, sí. De que no debemos quedarnos trancadas ahí en que eso no me gustó, no me lo pongo. Tu joyería es una joyería, yo sé, realmente yo la veo una joyería muy fina y simple, pero no de forma peyorativa, sino simple porque yo siento que yo la puedo combinar con un montón de cosas. Yo lo dije la otra vez, yo le compré un dije a Daimar y ese dije me lo he puesto en pulseras, en collares, o sea, me lo puse de broche, o sea, es algo que podemos sacarle mucho provecho. Así que agradecida, honrada de que hayas estado aquí conmigo en tu imagen, tu estilo sin edad. Esperamos que este sea el primero de muchos. A ver si hacemos uno hablando de algunas de esas premiaciones que aparecen por allí. Que en algún momento te lo comenté que lo podíamos hacer.
bienvenida siempre, esta es tu casa y como te dije, que sea el primero de muchos. Muchas gracias, Shakira, y nada, feliz de estar aquí. Como bien dices, esto es para rato. Para rato. Y a ustedes muchísimas gracias por estar presentes en otro episodio de Tu Imagen, Tu Estilo Sin Edad. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Listo! ¡Ave María! Este podcast fue presentado por shakiramaldonado.com, un espacio con intención a un solo clic. Tecnocar Services, tu taller de mecánica en la Bahía de Tampa con más de 13 años